vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Muy buenos días, amados en el Señor, Dios les bendiga. En esta mañana ya de día viernes, fin de semana para muchos, amén, día de descanso, previo, ¿cierto?, al día sábado, al día de descanso, de reposo para muchos. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a nuestro Dios por la bendita misericordia que nos da de otorgarnos, Señor, una jornada más delante de su presencia. Saludamos a nuestra hermana Angélica Ortiz, a nuestra hermana Loreta del lugar de Renca, a nuestro hermano Manuel Cárdenas, Dios les bendiga, y a todos los que están en sintonía en esta mañana de día viernes. Amén. El día de ayer concluimos el verso 44 del capítulo 11 de Juan, donde nos hablaba, ¿cierto?, sobre la resurrección, sobre estas hermanas Marta y María, que habían perdido a su hermano Lázaro, ¿verdad? Pero Jesús, en su bondad y en su misericordia, va a aquella aldea y resucita a este hombre que hacía ya 4 días que estaba sepultado. Ya no había esperanza, ¿verdad? Y esto quiere decir, hermanos, nos enseña que estando en Jesús no se pierde la esperanza, porque Él todo lo puede, es el Todopoderoso. Por tanto, hermanos, es el hombre, Jesús, el Cristo, ¿verdad?, de la gloria, que nos enseña cada día a confiar y a vivir de esta fe. Esta fe que Él mismo engendra en nuestros corazones cada día. Es el Padre de la fe. Jesús es el Padre de la fe. Amén. Abraham es el padre de muchedumbre. Amén, para que usted lo tenga claro. Una vez que se enteraron los fariseos de este gran milagro, así como, por ejemplo, el milagro del capítulo 4, que fue donde Jesús convierte el agua en vino, y luego el del capítulo 9, donde Jesús abre los ojos a un hombre que había nacido ciego, y ahora el capítulo 11, donde Jesús hace la gran resurrección. Bueno, ahora viene, hermanos amados, la consecuencia de aquellos que le tenían envidia a Jesús. Verso 45 del capítulo 11 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.
Así que desde aquel día acordaron matarle. Vamos a examinar un poquito estos primeros versículos o sea, estos primeros 5 o 6 versículos que hemos leído con respecto a lo que yo había dicho antes. Las señales de Jesús se volvían cada vez más grandes, más intensas. Por ende, la religiosidad judía se veía amenazada. Estos hombres no cuidaban, hermanos amados, el tema espiritual del pueblo, sino que, al igual que los políticos, ¿verdad?, mundialmente conocidos, cuidaban su economía. Estos hombres habían hecho riquezas, ¿verdad? Lo vimos cuando Cristo purifica el templo, cuando da vuelta las mesas, eh, la mesa de los cambistas, ¿verdad? Abre, ¿cierto? Suelta a los animales que vendían ahí en el patio del templo. Entonces, esto se había convertido en una religión muerta. De hecho, la higuera que se secó de un día para otro representa la religión judía, la religión obsoleta, y no solamente la religión, todo tipo de religión que se levante apartado de la escritura, donde los conceptos sean humanos y no escriturales. Eso pasaba en Israel. Israel, el Señor se lo dijo a través del profeta Isaías y lo confirmó el mismo Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pero en vano me honra, poniendo como doctrina mandamientos de hombres. ¿Ve? Habían hecho a un lado la ley de Dios y habían puesto sus propios mandamientos. Entonces se veían asediados, ya descubiertos. ¿Ya? Los hombres estaban creyendo en Jesús porque las señales eran irrefutables, indiscutibles, como el misterio de la piedad, como dice Pablo, que Dios fue manifestado en carne, era indiscutible. Por tanto, aquí se tramó el juicio y el dictamen contra Cristo. La sentencia fue muerte. Pero si nos fijamos un poquito con respecto a lo que el sumo sacerdote profetiza, aún estando, bueno, como condición, a mí me agrada, hermanos amados, y me pone muy contento cómo es nuestro Dios. Fíjese que el sumo sacerdote, como sumo sacerdote, aunque no era del agrado del mismo Dios, pero estaba cumpliendo su tiempo ahí, hasta cuando el sacerdocio fuera quitado, profetiza con respecto a la muerte de Cristo, diciendo, no pensáis, dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como él, el sumo sacerdote, aquel año profetizó, me escuche bien, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Esto me viene a la cabeza lo que dice el salmista David cuando dice con respecto a los dones. Dice que él, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y aún a los rebeldes. Entonces, por ende, nosotros no tenemos que pensar muchas veces, hermanos amados, que porque aún permanezca nuestro don en nosotros, estando aún en pecado, es porque Dios está con nosotros, grato. O porque hablemos a alguien y alguien se convierta por nuestra predicación. Nosotros lo que tenemos que examinar, y esto, hermano, lo va a dejar muy en claro las cartas de Pablo, donde nos enseña claramente que nuestra condición, voy a tomar un detalle, si yo hablase en lengua y estuviera en pecado, ¿seré salvo? Ahí se lo dejo. Amén. ¿Por qué? Porque debemos examinar la Escritura. Por eso que el libro de Gálatas nos relata, ¿verdad?, el fruto del Espíritu. Ahí está, hermanos amados. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos examinarnos todos los días. Debemos hacer, hermanos amados, un acto de conciencia si estamos en la voluntad de Dios o si no estamos.
Podemos tener muchos eventos, podemos ir de allá para acá, como el mismo Señor le dijo a los fariseos que recorrían la tierra y el mar y hacían para hacer un prosélito y lo hacían 2 veces más hijo del infierno. ¿Mm? Entonces, hermanos amados, profetizó este hombre, aun estando desechado, profetiza que Cristo había de morir por la nación. Y escuche, y esto es maravilloso, y no solamente por la nación, sino también para congregar en una a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Este punto es importante también. Dios tenía hijos en todo el mundo. Los hijos de Dios están en todo el mundo. Por eso la importancia de la predicación del Evangelio. Y volviendo un poquito atrás, cuando Jesús en el capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz, es por eso necesario. El que es oveja de Dios va a oír. El que es oveja de Dios va a atender al llamado de Dios. Por eso que, hermanos, qué importante ir creciendo en el conocimiento e ir madurando con respecto a la fe. Por tanto, dice, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ahora, no es que Jesús tuviese miedo a morir, por lo cual se fue. La razón es porque el tiempo de su partida no había llegado todavía. No era tiempo en que lo detuvieran y lo mataran. Por eso que se fue, ¿cierto?, prudentemente a otra región, ya, para seguir haciendo lo que él hace y esperar el tiempo. Jesús sabía su tiempo. Él se lo dijo a sus hermanos por ahí. El tiempo de ustedes siempre está presto, pero mi tiempo aún no ha venido. Cuando él ora en el Getsemaní, él dice que había llegado su tiempo. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, estando ellos en el templo. Se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes de los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Recuerde que Jesús es crucificado, ¿cierto?, en esos días de Pascua por los judíos. Ahora, esto no sorprende a Dios. Lo dijo aquí el escritor al decir que era necesario, que tenía que morir. Muchos hermanos amados, creyentes, lloran por la muerte de Cristo. Eso es como entender la forma, pero no el fondo de la muerte. Usted y yo debemos estar en pleno conocimiento del fondo de lo que significó la muerte de Cristo. Por eso que nos gloriamos nosotros en la cruz de Cristo, no, hermanos amados, en el símbolo, sino en lo que significó. Porque si Jesús no hubiera muerto, usted ni yo tendríamos salvación. Estaríamos condenados eternamente al castigo eterno de la condenación. Estaríamos condenados en un sufrimiento continuo. Escuche bien, por eso que esto, hermanos amados, no es un juego. No, esto de servir a Dios no es un juego. Nosotros debemos tomar muy en serio esta situación. A veces pareciera que no tenemos la comprensión de lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. El sacrificio de Cristo, hermanos amados, tiene un fondo que nosotros debemos, hermano, como aquel hombre que dijo Jesús, que escuchaba estas palabras y cavó hasta que llegó a la roca y ahí edificó su casa. El conocimiento con respecto, fíjese que se han hecho estudios con respecto a la sangre de Cristo, se han hecho estudios con respecto a los golpes que se le dieron, cómo quedó desfigurado, y aleluya, sí están bien dentro del ámbito del conocimiento,
para que nosotros entendamos que en el fondo Jesús queda prácticamente desfigurado. No había parecer en él. ¿Mm? No había atractivo, es lo que dice Isaías 53. ¿Mm? Era, como decimos vulgarmente nosotros, era un bofe, un pedazo de carne, cierto, herido. Pero el fondo es cuando la ira de Dios, cuando dice el profeta Isaías, cierto, inspirado por el Espíritu Santo, con todo esto el Señor quiso quebrantarlo. O sea, cuando viene el juicio de Dios sobre ese cuerpo, es ahí el fondo del asunto. ¿Mm? Porque ciertamente lo que nosotros vemos es el juicio, ¿cierto? Y el castigo que los hombres le dieron a Cristo. Ese fue el castigo que los hombres le dieron a Cristo. Y eso está relatado en los escritos, ¿cierto? Por Mateo, por Lucas, por Marcos. Ese es lo que nosotros vemos. Pero el fondo lo relata el salmista David. Dios bendiga a nuestros hermanos de la iglesia de Concepción, el pastor Pablo, Dios le bendiga. El fondo, en lo que nosotros tenemos que meditar, hermanos amados, es esas 3 horas finales que advierten los escritores que hubo tinieblas, se oscureció la tierra. Y ahí nosotros tenemos que ir a lo que Cristo dijo y expresó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo atamos, ¿cierto?, con la oración de Cristo en el Getsemaní, una oración de dolor. No fue una oración superficial como hacemos nosotros muchas veces. No, la de Cristo fue una oración profunda. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. La oración de Cristo. Hermanos, se iba a suceder algo que nunca le había sucedido a él. El juicio, la ira de Dios, iba a venir sobre ese cuerpo. Sí, sobre ese cuerpo. Dios iba a castigar en Cristo su pecado y mi pecado, iglesia. Sí, ese es el fondo del sacrificio. Por eso le digo, se han hecho muchos estudios y gloria al Señor por ello, donde se identifica, ¿cierto?, las marcas, los latigazos. Pero nadie habla del castigo que Dios le atribuyó a Cristo, que era nuestro castigo. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esas 3 horas marcaron el juicio eterno que a usted y a mí nos correspondía. Y por eso seguimos a Cristo. No lo seguimos por emoción, lo seguimos porque gracias al Señor y a través de su Santo Espíritu, que nos da día a día. Por eso la importancia de tener el Espíritu Santo, hermanos amados. Yo siempre he dicho que el Espíritu Santo no es solamente para que usted y yo hablemos en lengua y nos gocemos. El Espíritu Santo es una constante en nosotros. Cristo vive en nosotros. La iglesia parece que se olvida de eso muchas veces y piensa que cuando va al culto y se goza, ahí viene el Espíritu Santo y después se va. Entonces tenemos una vida mundana. Un momento adoramos a Dios y otro momento nos apartamos. No. Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que me resta por vivir lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Amén. Tenemos que entender el sacrificio de Cristo. Quedaban pocas horas para que Cristo muriera por nosotros. Dios bendiga a nuestra amiga Ana María Muñoz. Tenemos que entender el por qué Cristo murió. La religiosidad lo celebra una vez al año. La iglesia no, lo celebra todos los días. Todos los días celebramos la muerte de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque nos significó la vida. Cristo pagó nuestros pecados. El apóstol Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios el que los justifica. Podemos haber caído, tal vez, pero si nos levantamos y seguimos adelante en la fe de Jesús, no hay condenación. Porque tu pecado y mi pecado ya están pagados en la cruz. Tú no tienes por qué pagar el pecado ya. Cristo lo pagó. ¿Dónde? En la cruz. Y aunque el mundo te tilde de pecador, y aunque el mundo te tilde de que tú no eres nadie, quiero decirte que la muerte de Cristo te salvó.
Ese es el sentido, hermanos amados. Ese es el fondo de lo que dice Isaías en el capítulo 53 y lo que dice el salmista en el capítulo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el grito de angustia que Cristo esbozó ahí en la cruz, porque ocurrió, como dije delante, lo que nunca, aleluya, debería haber ocurrido: la separación del cuerpo, porque Dios es santo. Dios no puede tolerar el pecado, y eso es lo que tenemos que entender, la característica que Dios tiene. El pecado nos separaba de Dios, pero gloria a Dios, hermanos y hermanas, por Cristo, que pagó nuestro pecado. Esas 3 horas hubo oscuridad, hubo tinieblas, la tierra se oscureció, tembló la tierra, se estremeció la tierra, y Dios estaba castigando tu pecado y mi pecado en ese Cristo, en ese hombre que estaba ahí en la cruz del medio, recibiendo tu castigo y mi castigo. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no bendecirle? ¿Cómo no, hermanos amados, decirle gracias al Señor por lo que Él hizo y hoy día vivir una vida plena en Dios? Sí, una vida plena en el Señor. ¿Tenemos ventaja? Sí, mucha ventaja, porque hemos creído. El que en Él cree no es condenado, y el que no cree ya fue condenado. Tú debes creer. Pero creer, hermano, no es decir, no, mentalmente sí, yo creo en Dios. Creer es volverse a Dios, es entregarse a Dios, es vivir a Dios, vivir el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas, buena noticia. Con esto concluyo. El apóstol Pablo, en el capítulo 1 y 2 del libro de Romanos, dice que nosotros estábamos condenados. No había ningún justo, ni aun uno. Pero la buena noticia es, amigo, hermano que escuchas, que Cristo murió por ti y que Cristo quiere darte salvación y vida. Sí, salvación y vida, aunque tú no lo creas. Miserables pecadores, pero Cristo vino y murió por nuestros pecados. Esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia, hermano amado, amigo que escuchas en esta hora. La responsabilidad de tu salvación es tuya hoy. Sí, Cristo ya murió. Cristo ya pagó tu deuda. Venid a mí todo el que está trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Busque al Señor mientras pueda ser hallado. Llámele en tanto Él está cercano. Deje el impío su camino y el inicuo sus malos pensamientos y vuélvase, porque el Señor es amplio para perdonarle. Sí, Él quiere perdonarte. Que Dios te bendiga. Ven a Jesús. Dios te bendiga en esta mañana, amigo y hermano. Paz de Cristo para ti. Si mis fuerzas se acaban, descansaré